Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy quiero hablarte de algo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, el miedo al fracaso. Ese temor que nos paraliza, que nos impide tomar riesgos y que nos hace dudar de nosotros mismos antes incluso de intentarlo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el fracaso no es el enemigo que creemos? Que en realidad es un maestro disfrazado, una oportunidad para crecer y aprender. En este video quiero compartir mi experiencia personal enfrentando el miedo al fracaso y lo que la psicología me enseñó en el proceso. Si alguna vez has sentido que el miedo te ha frenado o que el temor al qué dirán te impide avanzar, quédate hasta el final porque esto podría cambiar tu perspectiva. El miedo al fracaso es una de las emociones más limitantes que podemos experimentar. Nos impide tomar decisiones importantes, nos hace dudar de nuestras capacidades y en muchos casos nos lleva a no intentarlo por miedo a no ser suficientes. Cuando era más joven solía evitar cualquier situación que implicara un riesgo de fallar. Prefería quedarme en mi zona de confort sin exponerme demasiado porque el simple pensamiento de equivocarme me generaba ansiedad. Pero entonces me pregunté, ¿por qué tengo tanto miedo de fracasar? La respuesta no era tan simple. El miedo al fracaso no surge de la nada, sino que es el resultado de creencias, experiencias pasadas y sobre todo de la forma en que interpretamos lo que significa fallar. ¿Por qué le tememos tanto al fracaso? Desde pequeños nos enseñan que fracasar es sinónimo de perder. En la escuela cometer errores es castigado con malas calificaciones. En la sociedad se nos impulsa a perseguir el éxito a toda costa, dejando de lado la posibilidad de que fallar sea parte natural del aprendizaje. El miedo al fracaso se alimenta de tres factores principales. 1. El miedo al buen juicio de los demás. Nos preocupa lo que dirán si fallamos, porque hemos aprendido a asociar el fracaso con la humillación o la vergüenza. Este miedo nos lleva a evitar tomar riesgos, quedándonos en la comodidad de lo que ya conocemos. 2. La autoexigencia extrema. Muchas veces somos nuestros peores críticos. Nos exigimos demasiado y cuando las cosas no salen como esperamos, nos castigamos con pensamientos como no soy lo suficientemente bueno o esto demuestra que no valgo para esto. 3. El miedo a la incertidumbre. Que no podemos predecir el futuro y eso genera ansiedad. Fallar nos saca de nuestra zona de control y nos obliga a enfrentar la incertidumbre de no saber qué pasará después. ¿Qué dice la psicología sobre el miedo al fracaso? La psicología ha estudiado este fenómeno durante décadas y ha descubierto que el miedo al fracaso no es un simple sentimiento pasajero, sino un patrón de pensamiento que puede condicionar nuestra forma de actuar. Uno de los conceptos más importantes en este tema es la mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, desarrollado por la psicóloga Carol Dweck. 1. Las personas con mentalidad fija creen que sus habilidades son innatas y que el fracaso es una prueba de que no son lo suficientemente buenos. 2. Las personas con mentalidad de crecimiento entienden que los errores son parte del proceso de aprendizaje y que siempre se puede mejorar. Durante mucho tiempo viví con una mentalidad fija, evitando los errores a toda costa. Pero cuando comencé a aplicar los principios de la mentalidad de crecimiento, mi perspectiva cambió por completo. Hasta ahora hemos analizado por qué tememos al fracaso, cómo se forma este miedo y qué dice la psicología al respecto. Ahora quiero compartir las estrategias que me ayudaron a transformar mi mentalidad y dejar de ver el fracaso como un enemigo, para empezar a verlo como una oportunidad de crecimiento. Si alguna vez has sentido que el miedo al fracaso te paraliza, estas estrategias pueden ayudarte a cambiar la forma en que enfrentas los desafíos. 1. Reescribir la definición de fracaso. Una de las primeras cosas que hice fue cuestionar lo que significa el fracaso. ¿Realmente fallar significa que no soy suficiente? ¿O es simplemente una parte inevitable del proceso de aprendizaje? Pensé en personas exitosas que admiraba y descubrí algo sorprendente. Todas habían fracasado antes de lograr sus objetivos. Ejemplo. 1. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. 1. Cuando le preguntaron cómo se sentía tras tantos intentos fallidos, respondió: no fracasé, solo descubrí 1000 maneras en las que no funciona. 2. Oprah Winfrey fue despedida de su primer trabajo en televisión porque le dijeron que no tenía talento para estar en pantalla. 3. J.K. Rowling fue rechazada por 12 editoriales antes de que aceptaran Harry Potter.
Estas historias me hicieron darme cuenta de algo. El fracaso no es un obstáculo, sino un paso necesario en el camino hacia el éxito. Ejercicio para aplicar este cambio de perspectiva. 1. Escribe una lista de 5 personas exitosas que admires y busca cómo enfrentaron el fracaso. 2. Reflexiona sobre cómo sus fracasos fueron parte de su camino y pregúntate, ¿qué pasaría si yo también veo mis fracasos como escalones y no como barreras? 2. Exponerme al fracaso de forma controlada. Otro cambio clave en mi mentalidad fue dejar de evitar el fracaso y empezar a enfrentarlo de forma progresiva. El psicólogo Albert Bandura desarrolló un concepto llamado exposición gradual, que consiste en enfrentar aquello que tememos pero en pequeños pasos. Ejemplo personal. 1. Antes, si tenía miedo de hablar en público, evitaba hacerlo a toda costa. 2. En lugar de forzarme a dar una conferencia de inmediato, empecé con pequeños pasos. 1. Hablar en reuniones con amigos. 2. Expresar mis ideas en grupos pequeños. 3. Grabarme hablando y analizar mi propio discurso. 4. Finalmente, presentarme frente a una audiencia más grande. Cada paso me ayudó a reducir el miedo y a demostrarme que podía manejarlo. Ejercicio para aplicar este método. 1. Haz una lista de situaciones que evitas por miedo al fracaso. 2. Divídelas en niveles de dificultad. 2. Comienza con los pasos más pequeños y avanza progresivamente. 3. Celebra cada avance. 3. No importa qué tan pequeño sea, cada paso es una victoria sobre el miedo. 3. Separar el fracaso de la identidad personal. Un gran error que cometía era asociar mis fracasos con mi identidad. Si fallaba en algo, automáticamente pensaba, soy un fracaso. Pero fallar en algo no significa que seas un fracasado, solo significa que intentaste algo y no salió como esperabas. Aquí es donde la psicología cognitiva ofrece una técnica muy útil, la reestructuración cognitiva. Ejemplo. 1. Si pensaba, no sirvo para esto, aprendí a cambiarlo por todavía no lo domino, pero puedo mejorar con práctica. 2. Si fallaba en un proyecto, en lugar de decir soy un desastre, me decía esto no salió bien, pero puedo analizar qué mejorar para la próxima vez. Ejercicio para aplicar esta estrategia. 1. Cada vez que fracases en algo, escribe 3 cosas que aprendiste de esa experiencia. 2. Luego, reformula el pensamiento negativo en una afirmación más objetiva y realista. Ejemplo, no logré lo que quería, soy un fracaso. Esta vez no salió como esperaba, pero ahora sé qué mejorar para la próxima vez. 4. Enfocarme en el proceso, no solo en el resultado. Otro gran cambio fue dejar de obsesionarme con los resultados inmediatos y empezar a valorar el proceso. Cuando solo nos enfocamos en el resultado final, cualquier tropiezo puede sentirse como un fracaso total. Pero si aprendemos a valorar el camino, cada intento se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Ejemplo personal. 1. Antes, si intentaba un nuevo proyecto, un nuevo proyecto y no tenía éxito rápido, me frustraba y lo abandonaba. 2. Ahora, en lugar de pensar en el éxito inmediato, me pregunto, ¿qué estoy aprendiendo con este proceso? ¿Cómo estoy mejorando en comparación con el pasado? Esto me ha permitido disfrutar más de los desafíos sin sentir que cada obstáculo es el fin del mundo. Ejercicio para aplicar este cambio de mentalidad. 1. Cada noche, en lugar de enfocarte en lo que lograste o no lograste, escribe 3 aprendizajes del día. 2. Recuerda que cada pequeño paso te acerca a tu objetivo, incluso si no ves los resultados de inmediato. 5. Crear un sistema de apoyo. Por último, algo que me ayudó muchísimo fue rodearme de personas que me impulsaran a seguir adelante. Muchas veces el miedo al fracaso se refuerza cuando estamos rodeados de personas que solo ven los errores como fracasos, en lugar de oportunidades. Ejemplo. 1. Antes compartía mis ideas con personas que siempre me decían eso es muy arriesgado o no lo hagas si no estás seguro. 2. Ahora busco rodearme de personas que me animan, que ven los errores como parte del crecimiento y que me impulsan a seguir adelante. Ejercicio para construir un mejor entorno. 1. Identifica a las personas en tu vida que realmente te apoyan y te inspiran. 2. Habla con ellas sobre tus metas y escucha sus consejos. 3. Si sientes que no tienes suficiente apoyo en tu círculo cercano, busca comunidades o grupos que compartan tu mentalidad de crecimiento. Hasta ahora hemos explorado el origen del miedo al fracaso, lo que la psicología nos enseña al respecto y las estrategias concretas que podemos aplicar para enfrentarlo.
En esta última parte veremos cómo integrar estos cambios a largo plazo, cómo usar el fracaso como una herramienta de crecimiento y qué hacer cuando el miedo vuelva a aparecer. 1. Convertir el fracaso en un sistema de aprendizaje. Uno de los mayores errores que cometemos cuando enfrentamos un fracaso es verlo como un evento final. Es decir, como si cada intento fallido fuera el fin de la historia. Pero en realidad, el fracaso es solo una etapa del proceso. Imagina que cada fracaso es como una brújula, te da información valiosa sobre qué camino seguir. Ejemplo. 1. Si un negocio fracasa, no significa que el emprendimiento no sea para ti, sino que tal vez la estrategia necesita ajustes. 2. Si no consigues un empleo, no significa que no seas capaz, sino que puedes mejorar tu presentación o tus habilidades. La clave está en hacer de cada fracaso un sistema de aprendizaje en lugar de verlo como un obstáculo. Ejercicio para aplicar esta mentalidad después de cada fracaso o error. 1. Escribe qué salió mal y por qué. 2. Identifica qué aprendiste de la situación. 3. Define una acción que harás diferente la próxima vez. Esto transforma el fracaso en una herramienta de mejora continua. 2. Cómo desarrollar una mentalidad antifrágil. El concepto de antifragilidad, desarrollado por el filósofo Nassim Taleb, nos dice que hay sistemas que no solo resisten la adversidad, sino que se fortalecen con ella. Ejemplo. 1. Los músculos crecen cuando los sometemos a esfuerzo. 2. El sistema inmunológico se fortalece cuando enfrenta virus y bacterias. 3. La mente también se puede entrenar para fortalecerse con el fracaso en lugar de debilitarse. La clave es cambiar la forma en que reaccionamos ante los errores. Ejemplo. Mentalidad frágil. Fracasé, eso significa que no soy bueno en esto. Mentalidad antifrágil. Fracasé, eso significa que encontré una forma en la que esto no funciona y ahora puedo mejorar. Ejercicio para desarrollar una mentalidad antifrágil. 1. Recuerda una situación difícil que superaste. 2. Identifica cómo esa experiencia te hizo más fuerte. 3. Piensa en el fracaso como un entrenamiento para la resiliencia. Con esta mentalidad, cada desafío se convierte en una oportunidad para volverte más fuerte. 3. ¿Cómo lidiar con el miedo cuando vuelve a aparecer? A pesar de todo lo aprendido, el miedo al fracaso no desaparece por completo. Incluso las personas más exitosas del mundo todavía enfrentan dudas y miedos antes de tomar grandes decisiones. La diferencia es que han aprendido a actuar a pesar del miedo. Técnica del ¿y qué pasa si? Cuando el miedo aparece, la mente tiende a crear escenarios catastróficos. Ejemplo. 1. ¿Y si fallo en este proyecto y arruino mi reputación? 2. ¿Y si no me aceptan en este trabajo y pierdo mi tiempo? Para contrarrestar esto, usa la técnica del ¿y qué pasa si? 1. Enfrenta el peor escenario posible. Pregúntate, ¿qué es lo peor que realmente podría pasar? En la mayoría de los casos, el escenario no es tan grave como lo imaginas. 2. Evalúa si podrías manejarlo. Pregúntate, si eso pasa, ¿podrías superarlo? Casi siempre la respuesta es sí. 3. Planifica una solución. Si realmente el peor escenario ocurre, ¿qué harías para solucionarlo? Esto te da una sensación de control y reduce el miedo. Cuando aplicas esta técnica te das cuenta de que la mayoría de los miedos no son tan aterradores como parecen. 4. ¿Cómo integrar el aprendizaje del fracaso a largo plazo? Ahora que hemos explorado tantas estrategias, la pregunta es, ¿cómo asegurarnos de que estos cambios sean duraderos? Aquí tienes 3 hábitos clave que puedes integrar en tu vida. 1. Practica la autorreflexión semanal. 1. Cada semana, dedica unos minutos a analizar tus avances, errores y aprendizajes. 2. Pregúntate, ¿en qué fallé esta semana y qué aprendí de ello? ¿Cómo puedo mejorar en la próxima oportunidad? Esto te ayudará a normalizar el fracaso como parte del crecimiento. 2. Rodéate de personas que valoren el aprendizaje. 1. Evita personas que ven el fracaso como algo negativo. 2. Rodéate de personas que ven el error como parte del proceso. 3. Comparte tus desafíos con personas que te inspiren a seguir adelante. 3. Desafíate constantemente. 1. No esperes a sentirte completamente listo para actuar. 2. Atrévete a intentar cosas nuevas, incluso si el miedo está presente. Cuando desafías tu zona de confort constantemente, el miedo al fracaso pierde poder sobre ti.
Si este tema te ha resonado y quieres aprender más sobre cómo mejorar tu bienestar emocional, visita nuestra web www.centrorevoluciona.com, donde encontrarás especialistas en terapia psicológica y desarrollo personal. También puedes seguirnos en Instagram @centrorevoluciona para más herramientas y consejos. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite este mensaje. Y cuéntanos en los comentarios cuál de estas estrategias vas a aplicar primero. ¿Cómo enfrentas tú el miedo al fracaso? Recuerda, el fracaso no es el fin, es el inicio de algo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.